por ellos. También ellas comenzaron a poner atención sobre el DVD. Fue algo realmente bonito porque el estudio de la sábana santa les dio a conocer a esa gente un Cristo resucitado. Y más que nada que esa gente estaba necesitada de Dios a lo mejor en ese momento, porque realmente todas abrieron su corazón a Dios. Porque una señora decía, me dijo, se acercó y me dijo, tú eres la que Cristo quiere de mí. Le comenté que sí, y me dijo, mira mujer, yo llevo toda mi vida oyendo a mi suegra. Dice, imagínate, nunca he pensado en lo que Dios sintió cuando a su hijo lo crucificaron y lo escupían, dice, y todavía a diario lo hacemos con nuestras acciones, con nuestras rebeldías, dice, no me he puesto a pensar cuánto dolor le causamos, dice, cada latigazo que él tuvo es cosa de nuestros actos. Se hincó junto a una imagen que viene en su iglesia de un Cristo negro. Ella se hincó y dijo, Señor, perdóname porque he odiado a mi suegra sin algún motivo aparente. Entonces, ya después de eso se hincó y ella empezó a llorar y pidió perdón a Dios por el odio y el rencor que le tenía a su suegra. Un niño abrazó a su mamá, también llorando, le dijo, mamá, yo no quiero ser como mi papá, porque mi papá no es bueno, y mira Dios lo que sufrió y sigue sufriendo y yo no quiero ser como mi papá. O sea, fue algo tan bonito, tan maravilloso, que yo espero que este testimonio les sirva a todas aquellas personas que han dedicado su vida al estudio de la sábana santa, porque en mi opinión personal fue un pequeño Pentecostés el que se vivió en la iglesia de Cristo Rey en Querétaro, porque yo solamente iba a vender un artículo, iba a promocionarlo, y nunca me di cuenta que yo iba a salir también llena de esa paz que se le quedó a la gente. Entonces, yo les recomiendo mucho a las personas que tengan alguna duda o quieran aprender más, que lo hagan, porque no solamente es un artículo el que se adquiere la conciencia y el saber de que Cristo no está muerto, de que Él está resucitado, y tanto como a buenos como a malos Él nos tiene en su mano. Aclaro, no hablamos de religiones ni católicas, ni cristianas, ni mormonas, etcétera, todas son respetables. En sí el punto fijo es Cristo, el que debemos de hablar y de amar. Además quisiera agregar un comentario, que cuando las mamás de los niños llegaron o sea, ya de hecho ya habían estado llegando, pero las mamás que llevaban la comida para cuando acabara el catecismo de los niños, nos sentamos a comer todos en la mesa porque me invitaron, y yo los veía cambiándolos a los niños, los veía alegres, los veía felices. En realidad no recuerdo sus nombres, de muchos no lo sé. Aún comiendo ellos seguían diciendo, mamá, que a Dios le clavaron una espina en el miocardio. De los niños que a lo mejor no saben ni lo que es el miocardio, pero ellos se lo decían a su mamá, y su mamá decía, no fue espina, fue una lanza. Y después le decían, mamá, ¿te diste cuenta que a Dios le enterraron una espina en su cabeza que le atravesó el cráneo? O sea, ellos mismos, siendo pequeños, que no saben lo que es una Biblia o que no la han abierto, se daban cuenta del dolor que sufrió él. Entonces yo los veía cambiados y yo realmente me sentía mal, porque yo iba a vender, mi objetivo era vender, y más que nada ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios era que esa gente saliera llena y plena del conocimiento de que no tienen a un Dios derrotado, sino tienen a un Dios resucitado. Cuando salí de ahí tomé taxi y iba pensando en muchas cosas de mi vida, tanto de la salud de mi madre, de mi esposo y cosas, etc. Y decía que nada de esto tiene tanto significado, tanta relevancia con el dolor que pasó nuestro Señor. Yo lo que les aconsejo es que cada día nos tomemos de la mano con Dios, aprendamos más y no juzguemos a los demás porque es diferente a nosotros. El estudio de la sábana santa no habla de una religión, no habla de un papa, de un padre, de un pastor, de un obispo, de un rabino, sino simplemente habla de la resurrección de Cristo, del dolor que Él pasó por nosotros. Esa es la enseñanza más grande que a mí me dejó, más que nada que la fe que yo había perdido a través de esa visita, a través de esos niños, de esas personas, yo la volví a recuperar.
yo ya no me desespero por mis situaciones, cuales fueran, sino simplemente espero en Dios su voluntad que sea. Y yo agradezco a las personas que hicieron este estudio, porque no nada más yo salí bendecida, sino padres que toda su vida la han dedicado a la iglesia, estaban con los ojos cerrados. En sí ellos sabían que había un Cristo resucitado, que había un Cristo flagelado, pero en sí no sabían cuántas heridas tenían, todo lo que pasó. Incluso el padre Miguel me comentaba que no sabía de la fractura que tuvo en la nariz, su ojo, de las monedas que le pusieron en los ojos, muchas cosas que él no sabía. Entonces, para mí, no logré vender lo que llevaba, pero fue una satisfacción propia el llevar la misión de las sábanas ante ese lugar, y más que nada que fueran llenos todos de la gracia